La tribu de Judá, según sus clanes, recibió por sorteo la región del sur que se extendía hasta la frontera de Edom y el desierto de Sin. En el extremo sur, la frontera sur comenzaba en el extremo del mar Salado, al sur de la subida de Acrabim, pasaba por Sin, subía al sur de Cades Barnea, pasaba por Esrón, subía a Dar y giraba hacia Carca, pasaba luego hasta Asmón, seguía hasta el arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta era la frontera sur. La frontera oriental era el mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía del mar, en la desembocadura del Jordán, subía a Bet-Logla, pasaba al norte de Bet-Arabá y subía a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego subía de Debir, desde el valle de Acor, y se dirigía hacia el norte hasta Gilgal, que está frente a la subida de Adumim, al sur del arroyo. Pasaba por las aguas de Ensemes y terminaba en Enrogal. Subía luego por el valle del hijo de Hinnom, al lado de los Jebuseos, es decir, Jerusalén, y subía hasta la cumbre del monte que está frente al valle de Hinnom al occidente, al norte del valle de los Refaitas. De la cumbre del monte, la frontera llegaba a la fuente de las aguas de Neftoa, salía hacia las ciudades del monte Efrón y descendía a Baalá, que es Kiriat Jearim. De allí la frontera se volvía al occidente hacia el monte Seir, pasaba al lado del monte Jearim, al norte que es Quesalón. Descendía a Bet-Semes y pasaba por Timna. Salía luego al lado norte de Cron, se volvía hacia Sicrón, pasaba por el monte Baalá y terminaba en Jabneel. Y el límite llegaba al mar. La frontera occidental era el mar grande, el Mediterráneo. Estas fueron las fronteras de Judá, según sus clanes. A Caleb, hijo de Jefone, se le dio una parte entre los hijos de Judá conforme al mandato del Señor a Josué, Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Larba, el nombre del padre de Anac. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Eimán y Talmai. De allí subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: al que ataque y conquiste Kiriat Sefer, yo le daré a mi hija Axa por esposa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Cuando ella llegó a Otoniel, lo persuadió para que pidiera un campo a su padre, al bajarse del asno. Caleb le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme una bendición. Ya que me has dado tierra seca, dame también fuentes de agua. Y le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta fue la herencia de la tribu de Judá. Según sus clanes, las ciudades más al sur, cerca de la frontera de Edom, fueron Cabseel, Eder, Jagur, Shina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor Ladata, Keriot Lesron, que es Azor, Amam, Sama, Molada, Azar Gada, Asemón, Betopelet, Azar Uzwal, Berseba, Bisotia, Bala, Yim, Esem, El Tolat, Kesil, Orma, Siklac, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim. Ain y Rimón, 29 ciudades con sus aldeas. En las llanuras, Estaol, Sora, Asna, Sanoa, Engenim, Tapua, Enam, Jarmut, Adulam, Sokou, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim, 14 ciudades con sus aldeas. En las montañas, Samir, Hatir, Suku, Dana, Kiryat Sana, es decir, Debir, Anabé, Estemo, Anin, Gosen, Olón y Gilol, 11 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron expulsar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Y los jebuseos habitan con los hijos de Judá en Jerusalén hasta hoy. La herencia de los hijos de José se extendía desde el Jordán, cerca de Jericó, hasta las aguas de Jericó, hacia el oriente, subiendo desde Jericó por el desierto hasta la región montañosa de Betel. De Betel salía a luz, pasaba al territorio de los arquitas en Atarot, descendía al occidente hasta el territorio de los jafletitas, hasta la frontera de Bet-Lorón la Baja, y hasta Geser, terminando en el mar. Así recibieron su herencia los hijos de José. Manasés y Efraín. Esta fue la herencia de los hijos de Efraín. Conforme a sus clanes, la frontera de su herencia iba desde Atarot Ladar, al oriente, hasta Bet-Lorón la Alta. Y la frontera salía al mar. Por el norte, la frontera era con Manasés, y por el sur, con Efraín. Las ciudades designadas para Efraín estaban dentro del territorio de Manasés, todas las ciudades con sus aldeas, pero los cananeos siguieron habitando en Geser. Los efraínitas no los expulsaron, y hasta hoy viven allí, aunque sometidos a trabajos forzados. La media tribu de Manasés, hijo de José, recibió también su parte. El hijo mayor de Manasés fue Maquir, padre de Galaad, hombre valiente en la guerra. Y por eso recibió Galaad y Basán. A los demás descendientes de Manasés, Labieser, Elec, Asriel, Siquem, Efer y Semida, descendientes de Manasés hijo de José, se les dieron tierras conforme a sus clanes. Zelofead, hijo de Efer, nieto de Galaad, bisnieto de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino solo hijas, y sus nombres eran Malá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa.
Ellas se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué hijo de Nun y ante los jefes, diciendo: El Señor ordenó que se nos diera una herencia entre nuestros hermanos. Entonces, conforme a la orden del Señor, Josué les dio una herencia entre los hermanos de su padre. Así cayeron a Manasés 10 porciones, además de la tierra de Galaad y Basán, que están al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés recibieron herencia entre sus hijos. Y la tierra de Galaad fue para los otros descendientes de Manasés. El territorio de Manasés se extendía desde Aser hasta Micmetat, que está frente a Siquén, y se dirigía al oriente hasta el arroyo de Tapúa. La tierra de Tapúa pertenecía a Manasés, pero la ciudad de Tapúa, junto a la frontera de Manasés, pertenecía a los hijos de Efraín. Luego la frontera descendía hasta el arroyo de Caná. Las ciudades al sur del arroyo eran de Efraín, y las al norte de Manasés. La frontera terminaba en el mar. Por el sur pertenecía a Efraín, por el norte a Manasés, y el mar era su frontera occidental. Al norte tocaba con Aser y al oriente con Isaacar. Dentro de los territorios de Isaacar y Aser, Manasés poseía Bet-Sean y sus aldeas, y Bleam y sus aldeas. Los habitantes de Dor, Endor, Taanac, Megiddo y sus aldeas de 3 regiones con ciudades importantes. Pero los hijos de Manasés no pudieron expulsar a los habitantes de esas ciudades, y los cananeos persistieron en habitar en aquella tierra. Cuando los israelitas se fortalecieron, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron por completo. Los hijos de José hablaron a Josué y le dijeron: ¿Por qué nos has dado solo una suerte y una porción como herencia, siendo nosotros un pueblo numeroso al que el Señor ha bendecido hasta ahora? Josué les respondió: Si son un pueblo tan numeroso, suban al bosque y desmóntenlo en la tierra de los fereceos y de los refaitas. Si el monte de Efraín es demasiado pequeño para ustedes. Los hijos de José dijeron: El monte no nos basta, y todos los cananeos que habitan en la llanura tienen carros de hierro, tanto los que están en Bet-Sean y sus aldeas como los del valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de José: A Efraín y a Manasés, ustedes son un pueblo numeroso y tienen gran poder. No tendrán solo una suerte, sino que también el monte será de ustedes. Aunque sea bosque, lo desmontarán y será suyo hasta sus límites más lejanos. Y expulsarán a los cananeos, aunque tengan carros de hierro y sean fuertes.